Bueno, acá vamos de nuevo. Bienvenidos a todos. Eh, Vamos a ver si se puede conectar la licenciada. Así arrancamos y si no, lo tendremos que posponer para otro momento. Sepan disculpar, pero bueno, vamos a ser positivos de que Eva se pueda conectar, porque estamos haciendo todo lo posible. Ahora va a tratar de pedirme solicitud y vemos si podemos arrancar. Bueno, mientras tanto, si quieren contarnos de dónde son, si se escucha, se ve bien, bienvenidos a todos. Ahí está, a ver, ahí apareció Eva que me tiene que pedir solicitud. A ver, perfecto. Era Eva, me parece que sí, ¿eh? Me parece que esta vez va a funcionar. A ver, esperemos un poquito. Ahí está, perfecto. Hola Bueno, Eva, ¿cómo muy estás? bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahí se van? escucha más o ¿Qué menos. tal? El volumen se escucha más o menos, ¿eh? ¿Se escucha bajo? No, ahora está bien, perfecto. Tengo que Bueno, hablar más fuerte. un poquitito, sí. Bueno, ahora sí, voy a presentar un poco, de hacer la presentación nuevamente. Después de varios intentos fallidos, esta vez estamos. Así que bienvenidos al ciclo de charlas en vivo de Grupo de Psicólogos de la UBA, una red de difusión, acción psicológica y transmisión. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña la licenciada Eva Ángela Corsini para conversar sobre las particularidades en el pasaje de la vida familiar a las relaciones sociales y la elección de pareja. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Eva es licenciada en psicología, miembro de APSA, Asociación de Psiquiatras Argentinos, especialista en niños y adolescentes y en familia. Ha realizado el posgrado en medicina psicosomática en el SIM. Es psicoanalista de pareja y familia y de grupo. Estudió en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, coordinó talleres en el Hospital Pirovano sobre cómo conseguir pareja, otros talleres sobre cómo enamorarme otra vez, taller de bullying, peleas, la pareja adolescente, bueno, un montón de cosas que la verdad que tuvimos que acotar el currículum. Así que bueno, ahora sí, bienvenida Eva, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Se tal? escucha ¿Cómo bien? andan? ¿Vos Bien, me, muy me bien. escuchás y me ves ¿Vos me bien? escuchás bien a mí? ¿Me escuchás bien a Sí, mí? hay como un Sí, sonidito medio de fondo, no sé si estás con algún sonido, ruido o claro, algo. claro, me imagino. Fíjate no sé si estás como en un lugar así cerrado o se escucha como un sonidito de fondo. Lo que pasa es que estoy en un restaurante, Claro, en una estación de micros, claro, porque está estoy en complicado. Córdoba, Luciana. Me Aparte, vine, Eva está en vine de Córdoba, viaje así que en les Córdoba. cuento Me que no vine de estamos tan viaje a la cerca. sierra, Tal a la cual. sierra. Qué lindo, con esos paisajes tan hermosos. Bueno, Bueno, espérate vamos que a empezar la aquí me charla dicen de que me hoy. tendría que poner A ver, que dale, me sí, tendría pero que poner. trata de ubicarte en un lugar en donde se escuche bien, porque claro, a ver, con los auriculares, a ver, pero trata de poner el celular en un lugar que esté estático. Que trate de poner, ¿qué, Luciana? El celular, que lo pongas en un lugar quieto, no Que moverlo. lu- A ver, igual No, se escucha medio, el sonido se escucha más o menos. A ver, vos háblame. bueno, a ver, hoy Ahí vamos a está. hablar de Ahora sí. endogamia, exogamia, ahora sí. Bueno, Perfecto, ¿qué perfecto. es? Primero vamos a definir dos conceptos. ¿Qué es la Bueno, endogamia? ¿Qué es la exogamia? La endogamia es el matrimonio entre personas de ascendencia común. Ejemplo, la misma comunidad, la misma condición social, la misma casta. Eso sería la endogamia. Y no se permite entrar a personas de afuera. Esto ocurre mucho en comunidades aisladas.
De esto vamos a volver después. Esto sería, mira, las familias aisladas, en las familias reales también es un ejemplo. Por ejemplo, la reina Victoria de Inglaterra tuvo 9 hijos y se dan patologías. 3 de ellos hicieron hemofilia. Otro síntoma que se produce es el albinismo. ¿Vieron estas personas que tienen rasgos blancos? El cabello blanco, las pestañas blancas, las cejas blancas. Sí. Bueno, todos estos son... Eva, te pregunto lo siguiente como a ver, esto de endogamia quedó claro, pero me gustaría, si podés, que para definir estos dos términos de endogamia y exogamia, nos cuentes un poco como más a nivel, ¿no?, más desarrollado, cómo se va dando en una persona ese pasaje, ¿no?, ese proceso de la vida familiar a la afuera. Esa sería como la primera pregunta básica que tengo para hacerte. Evolutivamente, por algo los niños van al jardín de infantes, no solamente, sino van a tener relaciones amistosas con otros niños, hijos de otras familias. Después van al colegio primario y también es bueno que tengan amigos en el vecindario, que amplíen la gama de amistades. Todo eso es exogamia, la multiplicidad de vínculos. Claro, ¿sí? claro, pero desde la infancia, desde la primera infancia, ¿no? Desde que nace el bebé, ¿cómo arranca este proceso? O sea, ¿qué factores son posibilitadores de esto? Y a ver, la apertura primera sería incluir al padre. Que el niño pueda incluir al padre, que lo reconozca como tal. En esto, ¿sabés qué se ve, Luciana? Madres muy celosas que se molestan si el niño juega con el padre. Y papás muy afectuosos que les gusta jugar con sus hijos. Entonces, eso es muy importante. O sea, el primer vínculo extramaternal es el del padre. ¿Sí? Claro, claro. Sí. Después hay otros vínculos muy importantes, los abuelos, los tíos. No sé si tenemos tiempo, pero te comento un caso muy breve. Atendí hace muchísimos años a un niño mudo, vino mudo al consultorio. Cuando empezamos a revisar la historia, resulta que este niño vivió con los abuelos hasta el año aproximadamente. Los padres compraron una casa lejos y se fueron a vivir lejos y nunca más vio a los abuelos. Cuando él tenía 15 meses, la madre embarazó. Cuando él tenía 2 años y algo, la madre tuvo trillizos y ahí perdió el habla. Perdió el habla, pobre. Entonces, esto es una cosa traumática, muy traumática. Él perdió a los abuelitos y no había quien lo cuide a él, porque la mamá estaba abrumada. Claro. ¿Sí? Claro, es como que de tener la exclusividad en él pasó a tener, digamos, su energía puesta también en sus hermanos. Claro, Sí, 3 de golpe, 3 de golpe. Sí, Bueno, a ver, eso. vos hablabas en un momento, digo, para después por ahí irnos al tema de los casos clínicos, primero tenía ganas como bueno, de ver un poco la teoría, o sea, de ver un poco cómo es este proceso. Yo me voy más atrás todavía, o sea, yo te pregunto desde el nacimiento de un bebé, porque vos en un momento me hablaste de la presencia del padre, de la afectuosidad, etcétera. Pero bueno, yo me voy como mucho más atrás, o sea, desde que nace ese bebito hasta, bueno, su pasaje a la adultez, como, así muy sintéticamente, cómo es ese proceso, si lo podés Ese como proceso es describir. poder incluir a otros, siempre. O sea, tener un buen vínculo con la madre,
poder incluir al padre, poder incluir a los abuelos, poder incluir a los tíos, poder incluir a amigos y a compañeros de colegio, ¿eh? O sea, apertura. En los de la afuera es importante que se incluyan, para que el chico pueda tener multiplicidad de vínculos importantes. Sí, está Y muy entonces claro. poder, Está muy claro. poder Y tener ahí me amplitud. echaríamos, ¿Sí? ahí Todo lo podríamos que en la mechar endogamia ahora está con, prohibido, en la ¿cómo? exogamia está permitido. Espera, ¿Eh? repetí eso de nuevo porque se cortó la señal. Dale. Ahora, volvemos a repetir entonces. Incluir la madre con el padre la madre con el hijo tiene simbiosis. Pero después es importante que el padre vaya incluyéndose, ¿sí? Y después también la familia, los abuelos, después los compañeros de jardín, ¿eh? Eva, Y así se va. ¿cómo Sí. es este concepto que vos decís la madre con el hijo primero tiene simbiosis? ¿Podés explicar brevemente un poco? Sí, sí, esto sería una simbiosis saludable entre madre e hijo, es que pueda amamantarlo, que pueda cuidarlo adecuadamente, que comprenda si el chico tiene un berrinche, que pueda contenerlo fundamentalmente. De eso se trata la simbiosis. Si en eso, la simbiosis ocurre en un matrimonio, la cosa es diferente porque, porque la cosa simbiótica en un matrimonio es que no pueda incluirse nadie, que no puedan tener amigos, que no puedan tener una cena con la familia. ¿Por qué? Y porque es un matrimonio simbiótico. Como que todo queda en la pareja. Todo queda en la pareja, claro. Hay un encierro, ¿eh? Hay un Claro. encierro. Entonces, un Es una, poco, es una, sí. es una de las patologías de pareja y familiares, la simbiosis. Ajá, una de las patologías. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, pero vos recién, hace un ratito hablaste de esto de la endogamia, ¿no? Del concepto de endogamia, y dabas ejemplos, en la historia. Y también podemos aludir un poco a esto del encierro, ¿no? Como endogamia sinónimo de un encierro extremadamente familiar. Así es. Ejemplo, incesto, ¿sí? Incesto quiere decir que muchas veces la criatura se encuentra con violadores y abusadores dentro de la Mm, casa misma. ujú, ujú, Por ejemplo, yo estoy en Córdoba y el otro día me comentaban de un caso de una chica de 16 años que se suicidó porque el padre la violaba desde los 8 años. claro, Entonces, ante el encierro familiar y la perversión del sí. incesto, esta chica llegó a los 16, se fue a un shopping y se tiró del primer piso y se suicidó. Claro, ya son casos, ¿no? De esto de la endogamia muy, muy extremos, en donde Así hay, es, bueno, el extremo de lo que es una familia disfuncional, que así es, queda todo adentro de la familia, incluso lo sexual, así ¿no? es, Esto del padre así abusando es. de su hija, sí, comprendo. Y aprovechemos ahora para describir un poquito el término de exogamia, ya que estamos Exogamia. en este programa. Exogamia, el matrimonio tiene que ser con una persona que no tenga la misma casta, que no esté en la misma comunidad, en el sentido de que está prohibido el incesto, muy Sí, prohibido el incesto. ¿Eh? sí, Entonces, la persona tiene que poder relacionarse con gente de afuera, sí. de su casa, para poder vincularse y tener novio y casarse. ¿Mm? Bueno, sería esto que vos decís, ¿no? Como el comienzo de la vinculación con el afuera, en otras Así es, palabras. así Sí. es. Ahora, bueno, ¿por qué es necesario este pasaje? Este pasaje que después vamos a ver justamente
bueno, por qué a muchas personas se le dificulta, pero ¿por qué es necesario este pasaje? Del adentro al afuera. Porque si no, no hay crecimiento. Imagina una criatura que siga toda la vida en su casa, que nunca vaya a los colegios, que nunca vaya a la universidad, que nunca se enriquezca, aunque sea con compañeros de colegio, de primaria, secundaria, con Sí, cuanto más se vincule, más sí. capacidad para la exogamia. Y Ujú, si tiene después un matrimonio con alguien externo, va a tener más heterogeneidad en los genes de los hijos y no va a haber patología en ese sentido. mm, Es ujú, una ujú. protección en ese sentido. Es una protección, ese contacto con personas que están fuera de la familia, es Así es, saludable. Sí. así es. Ahora, bueno, antes quiero aclararles al público que si de repente surgen preguntas, inquietudes, pueden hacerlas y Eva las va a ir contestando. Es muy interesante para nosotros Así poder es. leerlos y Bueno, ver todo lo que va surgiendo de inquietudes. sí, sí, Justamente te seguro, quería seguro. preguntar, ¿qué pasa cuando una persona presenta claras dificultades para hacer ese pasaje, ¿no? Bueno, de la vida familiar al afuera, a esto de los vínculos con otros pares, o bueno, con una ¿Qué pareja. pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? pasa? Que no puede tener pareja. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando aparece un admirador o un posible novio, los padres lo critican. Y entonces la persona retrocede, se reprime sus deseos y entonces, bueno, se le prohíbe tener pareja más o menos. ¿eh? Mm, claro, Bueno, esa persona sería como que vive la crítica de los padres como algo muy fuerte, como una amenaza con la que por ahí no la claro, puede sobrellevar. tenemos, por ejemplo, en la literatura el ejemplo de Romeo y Julieta, que Claro. se amaban profundamente, pero que las familias, los Montescos y los Capuletos, Mm, no permitían que ellos se amen. Y todo terminó en una tragedia terrible, ¿no? Según nos cuenta totalmente. Shakespeare. Sí, una tragedia rosa también con ese condimento, pero bueno, claro, con mucha intervención de la Así familia. es. Ujú. Bueno, Sí, ¿qué ahí más está. podemos decir, Eva, qué más podemos decir de ese tipo de padres? ¿Cómo son? ¿Qué más se puede decir? A ver, son padres celosos, padres que de alguna manera, no permiten que se relacione el hijo con otros. Sería una familia o unos padres endogámicos que no permiten. ¿eh? Y, y Eva, ¿qué podés decir, digo, en base a tu experiencia clínica? ¿Qué podés decir que les pasa a esos padres que no permiten que el hijo se vincule más allá de la familia? O sea, ¿no? Que pueden aparecer celos, puede aparecer posesión, puede aparecer control. O sea, ¿qué les habrá pasado a estos padres en su historia? Obviamente, bueno, uno no puede generalizar porque cada historia es única, pero bueno, de repente hay características en común que uno va Y detectando. en los padres lo que puede ser es que ellos mismos hayan tenido experiencias muy negativas que les haya prohibido la vinculación, la sexualidad, que hayan tenido unos padres muy represores, Mm, o incluso a veces lo que se produce es que alguno de ellos, la familia esperaba que fuera sacerdote, por ejemplo, y claro, entonces el hecho de que el hijo quiera tener novia o casarse
es muy criticado por la familia. Claro. También me parece esto que vos contás, ¿no? Cuando los padres tienen deseos que no son propios, ¿no? Proyectados sobre los hijos, por ahí de cosas que no pudieron ellos autorrealizarse o cosas que quedaron postergadas y que la proyectan en sus hijos. De alguna Así es, manera sentenciándolos, ¿no? Estigmatizándolos, poniéndolos en cierto lugar que no tiene que ver con el deseo de ellos. claro, claro, así es, así es. Ahora, por ejemplo, eh, igual vos después, obviamente, si querés como agregar más información sobre este tema, lo vas a ir haciendo, pero ¿qué síntomas aparecen en la clínica de los pacientes que vos ves, que vos también ves como mucho A ver, adolescente? te escucho Ahí mal, te me... escucho mal. a ver. ¿Aparece en la clínica? No, lo que te pregunto es, ¿Aparece en la ¿qué, clínica? espera, vuelvo a preguntar, ¿qué síntomas o signos aparecen en estas personas que realmente tienen dificultades muy grandes para salir a la afuera, para poder hacer ese pasaje? ¿Qué síntomas ves? O sea, desde lo más leve hasta, bueno, algo más grave, ¿no? Claro. Fobias, muchas fobias. Fobias. ¿Eh? Mm, Agorafobia, que es el miedo al espacio de afuera, y entonces directamente no pueden salir a la calle, o tienen ataques de pánico. ¿Eh? Son todos síntomas que vemos en personas con muchas dificultades para el contacto con el afuera y con los vínculos. claro. Eva, digamos, para entender un poco el psiquismo, ¿no? De estos chicos, o bueno, chicos, adultos, púberes, adolescentes, etcétera, ¿por qué se puede armar una fobia por pertenecer por ahí a una familia que, como vos describiste antes, eh, bueno, es endogámica o también ¿Por se qué la se llama puede armar una familia, fobia? familias Mira, la fobia, trágicas. Es claro, la por qué se da ese proceso de la fobia o del ataque de pánico como síntoma? Digamos, ¿por qué? ¿Cuál sería el Los argumento? síntomas, O sea, los síntomas del ataque de pánico tienen que ver con ansiedades paranoides, con temores al ataque. Entonces lo que temen es salir a la calle y que les pase algo gravísimo. ¿Eh? Por ejemplo, recuerdo una paciente adulta, travesti, que sí, vino a la consulta con ataques de pánico, hacía año y medio que no salía de su casa. sí, ¿Eh? sí, No salía de su casa. Entonces vino a la consulta y resultó que era un niño violado desde la infancia y que abusado desde los 3 años, violado desde los 6, y además llegó a la pubertad con, con patologías como promiscuidad y drogadicción. Terminó el secundario, pero no pudo continuar, no pudo rendir todas las materias. Y entró a trabajar a una peluquería como recepcionista. sí, Cuando tenía años de antigüedad en la peluquería, todavía no había matrimonio igualitario. Y la mm, llamaron con el nombre de varón, que estaba en el documento. sí, Y ahí enloqueció, hizo un escándalo bárbaro y la echaron del trabajo. mm, Bueno, primero, la echaron del trabajo. Segundo, perdió la pareja. Tercero, perdió el lugar donde vivía y tuvo que ir a vivir a la casa de la madre con un padrastro. Y tenía 2 hermanos. El hermano no quería que durmiera en su dormitorio porque estaba vestida de mujer. La hermana no quería que durmiera en su dormitorio porque tenía pene. sí. Estaba Entonces, como siendo expulsada de todos lados. así es, la pusieron a dormir en un colchón en el comedor.
Y como tenía trastornos de insomnio, se dormía a las 5 o 6 de la mañana. Y a las 11 la empezaban a patear para que se despierte. La pateaban. Bueno, un maltrato absoluto. Entonces, cuando empezó la terapia empezamos a revisar todo esto. Los temores, las ansiedades, paranoides de ataque. Una de las cuestiones que se me ocurrió con mucho acierto fue preguntarle cómo era la casa, que hagamos un plano. Claro. Hicimos un plano y tenía la casa adelante, el negocio, una huerta, un terreno que no tenía nada, que después fue huerta, sí, porque ella plantó cosas, y un galpón al fondo. En el galpón del fondo le digo, ¿qué hay en el galpón? Y no hay nada, me dice. No, hay trastos viejos. Bueno, si hay trastos viejos, vamos a sacarlos, le digo. Y sacó todos los trastos viejos, pintó todo de blanco y se hizo un loft de 8 por 15. Sí. Ahí compró una pequeña cama, una biblioteca, un escritorio y un asiento. Sí. Y entonces después empezó a estudiar y ahora es una profesional. Eva, justamente desde tus intervenciones en la terapia y también para ayudar a los terapeutas en general, ¿cómo se puede ayudar a una persona que justamente presenta estas dificultades en este pasaje de la endogamia a la exogamia, a la vida social, a la vida de pareja? ¿Qué tipo de intervenciones de repente vos has hecho con los pacientes? Mira, esto, por ejemplo, la intervención de pedir libremente y sin tapujos, que hagamos el plano de la casa, fue absolutamente valiosa, claro, porque a ella le permitió tener un espacio donde dormir, si quería hacerse comida y comer sola podía, nunca más la patearon porque dormía en su loft. Y después una vez me dijo, Eva, ahora que tengo un trabajo digno, nunca más me van a decir puta. Claro. Nunca jamás. Qué importante, Eva, este tema de los lugares, ¿no? O sea, cuando uno no siente que tiene un lugar en su familia, cómo eso también puede dar pie a sentir que no lo tiene en el afuera, cómo esto se puede como reproducir. Aparte, también pensaba en esto que hablábamos al principio, cuando de repente hay padres que no pueden cubrir las necesidades básicas de los hijos, ¿no? De un funcionamiento familiar. Padres que por ahí no pudieron generar en sus hijos la confianza para ser independientes, cortar lo que vos dijiste, ese vínculo simbiótico, ¿no? O sea, la separación de los padres para el posterior ingreso al mundo adulto. Es como si esto se transformara para aquellas personas que presentan una dificultad en un tema traumático, como si se constituyera no te escuché lo último. Es muy traumático. Bueno, repito, seguro como si todo esto que estamos describiendo se convirtiera en un asunto traumático, en donde el mundo externo es percibido como amenazante y como peligroso para estas personas, ¿no? Arrancando por esto de sentir que no tienen un lugar en su propia familia. Entonces, frente a esto, lo que te quiero preguntar un poco de la mano de todo lo que fuiste diciendo es se corta y no te escucho. A ver, no te escuché el comentario porque se corta. Bueno, decime si me escuchás bien y te vuelvo a preguntar. Dale. ¿Escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, frente a todo esto que estábamos comentando, ¿qué pensás de lo que es una familia disfuncional? Digo, para definir, ¿no? ¿Qué es una familia disfuncional? Que, bueno, obviamente todo lo que fuimos hablando tiene que ver, ¿no? Pero bueno, la definición para los que nos están escuchando. Mira, la familia disfuncional es la familia que no puede con flexibilidad
acompañar a los hijos en el crecimiento. Las patologías familiares pueden ser varias. Pueden ser familias aisladas, como decíamos antes en la endogamia, pueden ser familias uniformadas, que son familias demasiado rígidas, con las normas demasiado rígidas, que no son comprensivas con la criatura. Puede ser la familia simbiótica, como decíamos antes. Entonces, hay distintos tipos de familia que no ayudan a los hijos a crecer, y que los hijos después tienen traumas, porque si los padres fueron demasiado rígidos o agresivos o los golpeaban, todo eso queda consciente cuando ya adulto está presente. Algunos, por suerte, los hijos educan a sus propios hijos de una manera cariñosa. Dicen la historia y golpean a los hijos como ellos fueron golpeados. Sí, sí. Se escuchó un poco con distorsión, pero bueno. Si querés repetir lo último que estabas explicando. Estaba explicando que una persona puede repetir los maltratos de su historia con los hijos. Por ejemplo, si a él o a ella la golpeaban, ella o él golpear a sus hijos. O puede elaborar eso en una terapia o en su historia, y tratar de que sus hijos no pasen lo mismo que ellos, y tratarlos con mucho afecto, cariño y ayudarlos a crecer. Sí, me parece interesante esto que decís porque hay como dos caminos posibles, que uno es el de la repetición de lo traumático vivido por uno, y el otro es, bueno, por ahí repetir pero con un agregado diferente, donde justamente pueda uno preservar a los hijos de lo que uno vivió, ¿no? En su historia de forma traumática, y como vos decís, por ahí mediante una terapia poder elaborarlo y trabajarlo para no repetirlo. Así es. Me parece interesante. También te quería preguntar, por ejemplo, en esto del concepto de la endogamia, el tema de los secretos. ¿Qué pasa con los secretos en las familias? Y a ver, por ejemplo, durante la pandemia, por ahí me estoy adelantando, pero hay chicas, adolescentes, que desde pequeñas fueron abusadas y que guardaban secreto esto y nunca lo habían contado. Y llegaron a la pandemia y ahí hicieron terapia. Yo atendí durante toda la pandemia, atendí gratis, daba 3 sesiones. Y muchas chicas, adolescentes, me contaban que habían sido abusadas por su padre o su hermano, y ella los contaba en la casa o guardaban el secreto. Y la madre, si lo contaban, la madre no les creía, para no dañar al padre, dañarlo entre comillas, ¿no? O sea, y si no lo dice que esto no había ocurrido en la pandemia, la situación de abuso, sino que lo contaron en la pandemia. Así es. Había ocurrido en la infancia y tuvieron la oportunidad en terapia en contarlo durante la pandemia. Claro, mira qué interesante, ¿no? Eran secretos que tenían y que pudieron hacerlo público en un vínculo elaborativo de terapia. Sí, porque aparte creo que también esto de los secretos, ¿no? Lo que está prohibido hablar de la familia, también enquista un poco este tema de lo de la endogamia, ¿no? Como que todo quede en la familia y que no salga a la fuera, ¿no? Como que es un factor condicionante también, de no, claro, de no poder
lazo o ligazón con ese mundo externo, porque uno lo vive como, bueno, como amenazante. Claro, claro. Aparte de esto que vos decías, ¿no? En las familias, eh, los roles fijos, las familias Ya que me rígidas, estoy poniendo audífono, otra eh, vez. Que que me parece interesante esto que vos decías de en las familias endogámicas, cómo aparece este tema como de los roles fijos, ¿no? De la rigidez, que también tiene que ver con, ¿se escucha? sí, ¿Sí? sí, muy bien, Que sí, también sí. tiene que ver con negar la realidad, ¿no? O sea, en donde el sujeto no es escuchado como sujeto. O sea, no es escuchado, no hay como, no se cree en él, Se corta, ¿no? se En el corta, hijo. se Ah, corta, eh, a ver, avísame si me escuchás. se corta, Luciana, se corta y no te escucho. A ver, Hola, hola, hola. ahora sí, Ahora sí. sí, No, esto que decíamos de cuando el sujeto no es escuchado y no se le da credibilidad adentro de la familia, cómo influye esto después en el abrirse al mundo, porque también aparece como que la vulnerabilidad está mal vista. claro, claro, ¿No? O claro. sea, como que Es un también podemos maltrato, hablar de que en la crianza, cuando pasa esto de que los padres no pueden escuchar las necesidades ni los deseos de los hijos, la vulnerabilidad aparece, valga la redundancia, vulnerada, ¿no? claro, claro. Y después, por eso yo también te seguía preguntando esto de los síntomas visibles en este tipo de personas que no pueden hacer ese pasaje a la adultez. Eh, ¿Viste esto de la lexitimia? Cuando las personas no pueden registrar o expresar sus propios sentimientos, Así ¿no? Eso es. también lo vemos en Y esa sí, dificultad del pasaje a la adultez. seguro, seguro es dramático, ¿no? Es Mm, dramático porque eh, los afectos, la expresión de los afectos permite crecer saludablemente y no claro, poder expresar los afectos da lugar a las patologías orgánicas y a multiplicidad de patologías psíquicas claro, y orgánicas. ¿Eh? claro. También enfermedades, también pueden Por enfermar por eso, no poder hacer este pasaje. seguro, Exacto. seguro. Y Sí, de no, ¿y qué? y de no poder expresar los sentimientos, los afectos que Tal sienten cual. y que tienen. Acá nos ¿Eh? escribió Ruth que dice, tenés razón, eso yo lo veo con una paciente, no ser aceptado en su individualidad y le es muy difícil formar vínculo estrecho de pareja, también como una fobia, como dijeron, no ser aceptado por la madre. Ajá. Claro, claro. Fíjate este paciente travesti que no era aceptado, cómo hizo esta patología de ataques de pánico. ¿Sí? Y ahí en el ataque de pánico, ¿qué es lo que pensás que se está jugando intrapsíquicamente? Se está jugando los ataques externos e internos. ¿Sí? Ah, Eh, externos porque cuando ella, que era travesti, la llaman por el nombre de varón, era un ataque externo, mm, social y vincular con su trabajo, e interno porque empiezan a formarse ansiedades en el psiquismo, ya no depresivas, paranoides. Las ansiedades sí, pueden ser de tristeza, de paranoide, ansiedades de ataque. ¿No? Ella sí, tenía ansiedades de ataque, claro, claro. que no le permitían salir a la afuera, no le Y permitían aparte que ni sentía vincularse. que su identidad estaba vulnerada, ¿no? Estaba Así atacada, es, estaba siendo atacada. absolutamente, Sí. claro, claro. Eh, ¿Y cómo se juega esto? A ver, más particularmente en el tipo de elección de pareja que uno hace, esto de si podés hacer bien ese pasaje, a
si no lo podés hacer bien, si tenés dificultades, ¿cómo se juega eso en el tipo de parejas que uno elige? A ver, por ejemplo, hay parejas donde la familia se mete mucho, se Sí, mete y perturba. Y hay personas que han podido hacer pareja, pero que sin embargo la familia de origen sigue muy presente en él, como molestando. Por ejemplo, una pareja se quejaba hace poco porque habían decidido pintar la habitación donde dormían, su dormitorio. Y y él decía, yo quiero pintar del mismo color de la habitación de mis padres. Y ella decía, no, yo quiero pintar del color que nosotros decidamos, mm, no con la habitación que tu mamá decidió para su habitación. mm, Bueno, este tipo de cosas pasa mucho. La claro, otra cuestión que pasa, la otra cuestión que pasa en cuanto a la toma de decisiones en una pareja es que ella decidía siempre ir a comer a la casa del hermano. Y sí, él le decía, bueno, a veces quiero hacer otro plan, que vayamos a pasear a algún lado, que vayamos a un museo, no siempre, siempre ir a la casa de tu hermano. ¿Eh? claro. Entonces, También esto de poder, la, también poder negociar, ¿no? claro, Porque por ahí, digamos, a veces esto de las parejas es como que se trae cuestiones que tienen que ver con lo que uno se acostumbró familiarmente, pero uno cuando construye en una pareja está como construyendo algo nuevo, más allá de las historias de cada uno, también la historia en común. claro. Por eso es muy Entonces también tienen que importante, haber nuevos pactos. claro, por eso es muy importante el encuentro y el diálogo. Ujú, El diálogo para poder ponerse de acuerdo, plantear cada uno sus expectativas, sus necesidades, sus deseos, y así poder plantear una cosa, construir una cosa nueva, un vínculo nuevo, diferente, que tenga en cuenta sí la familia, pero no que se someta a las familias. claro, no ¿Eh? es lo Eso es mismo como muy, vos decís, tener en cuenta, escuchar una opinión familiar que, bueno, que sea un factor de persuasión, de influencia tan grande que la elección más o menos dependa de esa opinión familiar. claro, claro. Acá nos No, preguntan sobre lo que significa el resguardo del linaje, realzar su valoración y el narcisismo extremo en estas familias endogámicas. A ver si claro. podés responder ¿Esto qué eso. sería? Esto sería, en las familias reales, por ejemplo, el Sí, resguardo del linaje sería casarse solamente con gente del mismo linaje. Tienen que ser, tienen que ser reyes, princesas, con con quien se haga el encuentro y el matrimonio, para conservar el linaje. En cambio, las familias que permiten el encuentro con otros son familias abiertas. ¿Eh? No quiere ujú. decir eso, no quiere decir eso, que las familias abiertas sean siempre saludables. A ver, A ejemplo, ver, un ejemplo, ¿cómo es a eso? ver, en este momento estoy atendiendo a una pareja, no, a un varón que es casado y que resulta que su mujer conoció a otra persona, a un amante, y que Sí. le pidió a él eh, tener ese otro vínculo y tener relaciones sexuales en la casa. Y Mm, él, como vive en un pueblo muy chiquito, tenía miedo que los vean entrar a algún hotel o ahí cerca de la casa, paseando. Entonces le permitió entrar adentro de la casa. claro, como Resulta que que fue ahora, algo consensuado en la pareja. en un momento, pero en este momento cuando él consulta, él está sufriendo muchísimo, porque Está por sufriendo. ejemplo, sí, él llega del trabajo y está ella con el amante Sí, adentro, en bombacha sí. y teniendo y haciendo la comida para él.
y jugueteando eróticamente en el sillón del living. Claro. Y él llega del trabajo y ver esa escena es terrible. Después ella se va al dormitorio con el amante y tiene relaciones sexuales. Y él escucha los gemidos, los gritos de la esposa, teniendo relaciones con otro. O sea Claro. que ahí sería muy en crudo, muy en vivo y en directo, como que ni siquiera está como una cuestión de cuidado, ¿no? De preservación del otro. Es como, nada. bueno, en tu cara. Y bueno, puede tener también una impronta traumática para el que lo está Así es. viendo desde afuera, que Para el tiene una esposo ligación una impronta, afectiva. así es. Para el esposo una Claro, impronta muy traumática. O sea que claro. el objetivo de la terapia tiene que ser ayudarlo a salir del sometimiento, Mm, mm. ayudarlo a salir Claro, porque del se está sometimiento. sometiendo claramente a algo de lo que no se siente parte y que no siente que sea un consentimiento genuino, en donde la Así esté es. pasando él también bien, claro. No, en un momento Acá, dado, sí, sí, ella le pidió que él también participe y sí, que y mire la él escena. que respondió, Y él acepta todo, acepta, es muy claro, sometido y claro. acepta todo. Claro, Pero en aparte este caso ya esto que vos decís como de el aceptar todo como una incondicionalidad. Y no claro, existe eso en ninguna esto, relación. esto es un vínculo perverso, Mm. un Claro, vínculo ya se perverso, tornó en algo perverso. Sí. claro, Acá nos pregunta Ruth, vamos ya con las últimas preguntas porque estamos ya en tiempo. ya Nos estamos pregunta terminando. Ruth, ¿qué pasa en las familias ensambladas y la convivencia cuando ésta está en conflicto entre endogamia y exogamia? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó la A ver, pregunta? lo que pasa en las familias ensambladas es que muchas veces ella tiene hijos y él también tiene hijos. Sí, Y resulta que hay un conflicto entre los chicos, sí, sí, hay un conflicto entre los hijos y sí, el cónyuge, en lugar de, en lugar de estar de acuerdo con su cónyuge y tratar de hablar para ver cómo resolver el conflicto, sí, apoya a sus propios hijos, aunque no tengan razón. claro. Entonces, cuando ocurre esto, eh, el matrimonio está en riesgo, porque la esposa dice, bueno, él apoya a sus hijos, pero ¿y la pareja? ¿Qué pasa con mi pareja? Porque en realidad, Hay algo que se puede quebrar, ¿no? así es, Ahí, si no se tiene en así es, cuenta, en ese así es, ensamblaje. Claro, claro, cuando uno por ahí se ve tironeado entre esos hijos que no son hijos de la pareja y su actual pareja. claro, Claro, claro. claro. Y el Bueno, apoyo sí, del sí, padre a sus propios hijos. claro, claro, está como en esa tensión. Ujú. Así es, así es. Bueno, Eva, te quiero hacer la última preguntita y ya dejamos acá, porque sé bueno, que estamos con los Gracias. tiempos ajustados. La última pregunta es, ¿qué pensás que pasó, ¿no? ¿Qué repercusiones pensás que tuvo la pandemia sobre las familias que tuvieron que obligadamente, ¿no? En el momento del confinamiento, estar 24/365 encerradas, ¿no? Como que ya era Así es. un factor obligatorio, no porque quisieran, ¿no? Endogamizarse. ¿Cómo fue esa repercusión para vos de la pandemia sobre este tema de Bueno, pasar, justamente para los chicos que estaban en medio de ese pasaje? yo he visto cosas distintas. Por ejemplo, les voy a contar el caso de una familia que consultó primero él solo. Y te cuento otros casos de adolescentes que estaban muy enojados porque sus padres, además Sí, de no ir al colegio ellos, no les permitían encontrarse ni de lejos con amigos.
Entonces el encierro fue terrible para ellos. Claro, Terminaron peleando con los padres por el encierro. claro. Y en la familia lo que ocurrió fue esto. Él consulta a un hombre solo y viene muy muy depresivo, porque la esposa se había ido de la casa. La esposa se fue de la O casa. sea, se separaron en plena pandemia, querés decir. Así es, se fue de la casa. Sí, Entonces me empieza a comentar que ella se fue de la casa, que ellos se habían casado cuando la primera esposa murió, que él sí. tenía 2 hijos de la primera esposa, uno bebé y otro más grande, de 7 u 8 años. Entonces, empieza a noviar con esta señora que era profesional y virgen. Y eh, y finalmente se casan. Entonces vivían en un departamento y después fueron a vivir a una casa comprado entre Pero los todo dos. esto, todo esto no pasó en pandemia. ¿Todo esto En pasó en pandemia. pandemia? Ah, No, mira, no, pero en pandemia ¿se pasó, en casaron en pandemia, pandemia? no, 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 Ah, no, ya estaban casados hacía claro, rato. Lo que claro. pasó en pandemia es que ella tenía que ser maestra y mucama. Mucama Sí, porque no podía ir a trabajar porque era una persona de riesgo. Quedaba encerrada en su casa sí. limpiando y cocinando y lavando. Y tenía que ser maestra de estos 2 chicos porque el menor ya estaba en el colegio primario y el otro estaba en el colegio secundario. Entonces ella estaba abrumada. Y además el marido llegaba y se sacaba la ropa y tiraba todo. Lo tiraba ahí en un sillón, en la cama. Y entonces ella tenía que ordenar todo. Bueno, se ¿Y cansó qué y se pasaba? fue a la Pero casa. ¿qué pasó con, cómo repercutió esto? Más quiero saber en los chicos, en los hijos. Bueno, los hijos se quedaron sin madre, sin Mm, madre postiza, sin madre adoptiva. Bueno, mm. entonces yo le dije a él, mira, le digo, acá esto es un problema de pareja y familia, tenés que venir por lo menos con tu pareja. Bueno, vino con la pareja, me dicen, ella no va a querer venir. Bueno, decime que es o para separarse mejor, o para seguir juntos mejor. Bien. Claro, Bueno, ella aceptó venir y yo empecé trabajando con ellos los problemas de comunicación en la pareja. sí. Entonces le di a los dos un papelito con 3 problemas de comunicación. A ella le di, me inhibo de contar los problemas lo que siento a mi pareja porque creo que no me va a entender. Me inhibo de contar mis problemas porque temo que él use esa información en mi contra después. Bueno, tres problemas de comunicación. Y ella empezó a hablar. Cuando empieza a hablar, empieza a contar que él tira todo, que los hijos hacen lo mismo, lo imitan al padre, y que y ella está muy cansada, se cansó de recoger todas las cosas, y que nadie colabora en nada en la casa. Y la casa que habían comprado entre ambos era una casa de 2 plantas, con terreno, piscina, Era quincho, grande, garage, claro. muy Sí. grande. Y la pagaban con el sueldo de los dos. Entonces, estos chicos, cuando se quedan sin la madre postiza, se quedaron sin ayuda Claro, y no tenían quien claro, les aparte explique para como, hacer los aparte sin trabajos por Zoom. ese, pero aparte sin ese orden, ¿no? Porque la madre como que les daba cierto orden. Mm, Así es. claro. Eva, Finalmente, sí, empezamos tenemos a que, trabajar sí, ya sí, terminó, sobre sí, la cooperación en la pareja. Y con la claro. cooperación, él empezó a ordenar sus cosas, los hijos empezaron a ordenar, el hijo mayor empezó a lavar los platos todos los días, el menor empezó a poner la mesa sin los cuchillos, y finalmente todo ordenado. A los 6 meses ella embarazó Mm. y ahora tienen un nenito de 2 años. Aparte, bueno, Me pero entonces emociona contarlo. al Un nene final no que se, nació en al final, pandemia. al final no se separaron, Nació en el año obviamente varios. 21. Sí. Nació en el Bueno, año 21. bueno,
por eso fue un final feliz, por lo que vos contás. Así es, Claro. así es. Bueno, Eva, la verdad que me pareció muy rica la charla, muy útil, muy interesante. Bueno, ya estamos recontra sobre la hora, Sí, pero bueno, igual va a quedar grabada. Me encantaron también las preguntas y le quiero dejar el contacto de Eva para los que quieran consultarle, ya sea por iniciar una terapia o preguntas sobre la charla o lo que fuere. Es el Facebook Eva Corsini con S, o si no, el mail corsini.eva@gmail.com. Así que bueno, bueno, cualquier cosa igual nos escriben acá y los contactamos. Bueno, Eva, súper agradecida de que estés en nuestro espacio y los saludo a todos y será hasta la próxima charla. Chau, muchas chau. gracias, Nos vemos Luciana. pronto. Chao, chao.